Si tiene algún hermano a su izquierda y derecha que no tiene Biblia, por favor le pueda compartir de la porción que vamos a hacer lectura y reflexión en esta tarde. Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hoy culmina la serie de mensajes que le hemos titulado Dios se glorifica en Babilonia. Y el título del mensaje de hoy es El triunfo definitivo de Dios y su pueblo. Daniel capítulo 12, versos del 1 al 3. Por favor, si su condición física se lo permite, vamos a estar en pie para hacer lectura de estos versos de la palabra del Señor. Daniel capítulo 12, versos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios continúe bendiciéndonos. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hoy es el último mensaje de esta serie basadas en el libro de Daniel, que le hemos titulado Dios se glorifica en Babilonia. Precisamente hemos hecho esta travesía por el libro de Daniel, el que nos ilustra que aún a pesar de que nosotros como creyentes nos encontremos en un lugar que nuestro medio entorno es lleno de hostilidad, lleno de paganismo, lleno de muchas creencias anticristianas en el contexto nuestro, en el contexto de Daniel, un contexto completamente pagano. Sin embargo, el hecho de que haya emperadores y que hayan gobernantes que obedezcan al paganismo y a la superstición no quiere decir que Dios no siga siendo soberano y de que Dios no siga siendo rey en esos lugares, ya que precisamente así como Daniel y sus amigos fueron puestos en Babilonia con el fin de Dios glorificarse a través de ellos, así nosotros estamos en este mundo que tristemente, ¿verdad? Como dijo Jesucristo, tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. En un mundo lleno de maldad, donde no solamente se incentiva a enseñar todo lo opuesto a la palabra de Dios, sino que también vemos hechos sumamente terribles y difíciles, como el que tuvimos hace unos meses acá en la nación norteamericana, donde en esa tienda por departamentos tristemente un hombre entró y allí indiscriminadamente comenzó a matar, y ya van 23 la cifra de las personas muertas, sin contar todos los heridos que tuvieron. Me enteré que esta misma semana, aparentemente en Missouri, también hubo un intento. Había un joven que iba con un chaleco de antibalas y que iba con un arma, pero fue interceptado por un bombero que estaba en su día libre y pudo evitar lo que pudo haber sido otra masacre, otro acto de terrorismo, porque todo eso son ataques de terrorismo porque son fundamentados en el odio. Así que vivimos unos tiempos sumamente difíciles, pero de la misma manera que aún a pesar de las circunstancias que vivió Daniel y sus amigos en Babilonia, que fueron difíciles, y Dios se glorificó, así también Dios se ha de glorificar en medio nuestro, aun cuando nosotros pensemos que somos los únicos, aun cuando pensemos que en consideración al número de los demás somos los menos. Debe decirle que en términos bíblicos, Dios nunca ha necesitado la mayoría para Él glorificarse. Aún con uno que le crea, nosotros somos mayoría con Él. Y Dios entonces ha de revelarse y Dios ha de salvar al mundo.
En el caso de este libro de Daniel, pudimos apreciar en el primer capítulo al mensaje que le titulamos que todo comienza con el compromiso. Y cómo Daniel, siendo un jovencito, junto a sus amigos, habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y dijimos que precisamente esa es la actitud de todo creyente en medio de las circunstancias. Su compromiso no viene cuando enfrenta el reto, sino antes de que venga el reto, ya en el compromiso del creyente, del individuo, está establecido. Pone los límites de hasta dónde puede ser y permitir que el sistema entre, pero pone los límites en cuanto a lo que es su fe en el Señor. Y Dios, pudimos apreciar que Dios honró esas convicciones de Daniel y de su compromiso. Y Dios no solamente los mantuvo saludables, sino que eso los llevó a ellos a tomar un lugar distinguidos en Babilonia. Que luego precisamente de eso hablamos, que como Daniel, en medio de Babilonia, siendo él la minoría en términos de fe, en términos de cultura, en términos de todas las desventajas que él tuvo, sin embargo Daniel, porque le creyó a Dios y ejercitó el don y el talento que Dios le dio, que en este contexto fue la interpretación de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, sueño que no pudieron interpretar los astrólogos, los magos y todos aquellos que estaban expertos rodeando a Nabucodonosor. Sin embargo, Daniel, porque era enviado por Dios, interpretó el sueño y por ende fue elevado a una posición de influencia en Babilonia. Y hemos dicho que aquellos que somos hijos de Dios, mis queridos hermanos, cuando hacemos lo correcto, cuando vivimos lo correcto, aún en el área de la vocación, o sea, en la labor del desempeño de nuestro trabajo, Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque aquellos que le sirven a Dios lo harán con excelencia. Y el trabajo con excelencia puede despertar envidias, pero siempre será un trabajo de excelencia y nos va a distinguir en medio de lo que estemos, en el mundo que estamos viviendo. Porque todo lo que hacemos, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses, lo hacemos para la gloria de Dios. Y en el capítulo 3 vimos cómo las convicciones de los amigos de Daniel fueron puestas a fuego. Y es que a pesar de que Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que el sistema le impuso a estos jóvenes, ellos se desempeñaron muy bien en Babilonia. Pero llegó un punto en que el rey reclamó adoración a una estatua de oro que se había erigido en nombre de él. Y dice la Biblia que estos jóvenes no comprometieron sus rodillas delante de esa estatua. Y el resultado fue que fueron lanzados a un horno de fuego. ¿Y qué ocurrió? Que en medio del horno de fuego, allí tuvieron la visitación y la presencia de Dios, quien los preservó del fuego y no solamente les salvó su vida, sino que también Nabucodonosor fue impactado e impresionado por lo que había ocurrido en ese lugar. Y entonces Dios comenzó a trabajar en su vida. Aprendimos que cuando nosotros le somos fieles, nuestras convicciones y nuestras ideas pueden ser puestas a prueba. Nos van precisamente la analogía como fuego. Pero la Biblia dice, el apóstol Pedro hablando, y Pedro sabía lo que es estar en pruebas, que aún en medio de la prueba nuestra fe no se debilitará, al contrario, saldrá más fortalecida y va a brillar como oro puro, porque esa fe, el fuego la refina, no la destruye a los que son los hijos de Dios. Y luego vimos cómo en el capítulo 4 ese rey Nabucodonosor tuvo un encuentro con Dios, porque Dios permitió que ese hombre, ese emperador, ese rey, lleno de orgullo, de prepotencia, fuera humillado. Caminó en 4 patas, porque eso fue parte del sueño, del cumplimiento, de su humillación. Pero llegó en entendimiento cuando él reconoció que el Dios que sirve Daniel, el Dios que sirvió Sadrach, Mesach y Abednego, era el Dios verdadero.
Y él dice que su razón volvió porque reconoció al Dios que estaba en los cielos. Nabucodonosor reconoció el verdadero Dios. Y en el capítulo 5 apreciamos lo que llamamos la escritura en la pared, que eran otra cosa que otros los reyes, en este caso Belsasar, que en medio de una fiesta pagana, donde estaban haciendo todo tipo de excesos, hasta los utensilios del templo estaban utilizando para emborracharse. En ese momento no fue Daniel, en ese momento no fueron los amigos de Daniel, sino que Dios mismo, una mano misteriosa, entró e irrumpió la fiesta y comenzó con su dedo a escribir en la pared, Tekel Uparsin, que en otras palabras es: tu tiempo ha llegado, refiriéndose al rey pagano. Allí no fue Dios, ahí no fue Daniel, como le dije, ahí no fueron los jóvenes, fue Dios mismo que irrumpió y le aguó la fiesta a los enemigos del reino. Y aprendimos que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, pero al mismo tiempo es un Dios de justicia. Es un Dios que la Biblia dice que llegará el momento en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así Dios se glorificó en Babilonia. Y luego en el capítulo 6 apreciamos cómo las convicciones de Daniel, ya un Daniel anciano, un Daniel muy maduro, y lo había puesto el Señor en gracia en la sociedad que llevaba, al punto que tenía gran autoridad. Pero era tan y tan bueno que despertó la envidia y los celos de los que estaban alrededor de él. Y como les dije en la exposición, aquellos que hacen su trabajo con excelencia, que hacer el trabajo con excelencia es hacerlo como un acto de adoración a Dios, van a despertar a aquellos que primeramente son los que los admiren y les preguntarán cómo lo haces para aprender. Son humildes. Lo segundo, serán el tipo de personas que son admiradores con rabia. ¿Cuáles son los admiradores con rabia? Los que admiran tu trabajo, pero te tienen envidia. Ellos se hacen daño a sí mismos pensando de esa manera, pero no va más allá. Y el tercero es el admirador con rabia, pero que toma acción. Y esos fueron los que obraron en contra de Daniel, porque comenzaron a hacerle una investigación minuciosa, detallada, para ver si encontraban alguna falta en Daniel, para entonces tener las razones para quitarlo del puesto. Y saben que no encontraron nada, porque la Biblia dice que Daniel era un hombre íntegro, un hombre que gozaba de muy buena reputación, era genuino. Pero ¿qué hicieron ellos? Entonces, como ellos sabían que Daniel era un hombre devoto a Dios y que su vida de oración no era negociable, ellos entonces se inventaron el edicto de convertir la oración en un delito. Y tristemente el rey la firmó sin ver los detalles, porque el rey no estaba de acuerdo con ello, pero firmó documentos sin leerlo. Paréntesis, nunca firmemos algo sin antes leerlo. Aun cuando las letras sean minúsculas, utilice una lupa, tómese el tiempo. ¿Por qué? Porque si impregnamos nuestra firma allí, estamos avalando todo lo que hay, y tristemente hoy día es muy difícil confiar. Hay que protegerse de todo. El rey firmó, y cuando se dio cuenta que ese documento era una artimaña contra Daniel, él mismo se sintió mal, pero ya no podía echar hacia atrás porque lo había firmado. Así que Daniel oró como era su costumbre y fue lanzado al foso de los leones. ¿Y qué ocurrió? Que Dios le cerró la boca a los leones. Y Dios se glorificó en gran manera. Así que cuando Daniel salió, hasta el rey y todos los que estaban al lado declararon que Dios, el Dios de ellos, es el Dios verdadero. Hoy llegamos al fin de esta exposición, y ya en el capítulo 12 del libro de Daniel va más allá al contexto inmediato que él estaba viviendo. De hecho, esta sección es lo que se le conoce como una sección apocalíptica, o sea que apunta hacia eventos más futuros.
Es una sección donde Daniel ya no solamente narró su historia, sino que tiene un anticipo de lo que es el triunfo definitivo de Dios y su pueblo, que así como le hemos titulado al mensaje esta tarde, un anticipo de la victoria o el triunfo definitivo de Cristo y su pueblo. Aquí Dios le dio la oportunidad de ver más allá. De hecho, a Daniel se le reconoce en algunos casos de escuelas teológicas como un complemento al libro de Apocalipsis, tanto por su género literario como por el contenido que tiene, porque apunta hacia más allá. Y qué interesante que los sucesos que vivió Daniel junto a sus amigos en Babilonia vienen a ser como un modelo de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Y es que, y le anticipo, aún con todas las circunstancias difíciles que puedan venir, Dios va a prevalecer. Dios va a prevalecer. Y no solamente Dios en la persona de nuestro Salvador Jesucristo, sino también nosotros que somos su iglesia, que somos sus hijos. Y entiéndase que es tanto los que estamos aquí como los que están en otras iglesias hermanas evangélicas que profesan esta hermosa fe. Estaremos y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dijo el apóstol Pablo. Y esta es la victoria que ha vencido y continuará venciendo al mundo, es nuestra fe en el Señor. Así como en los tiempos de Daniel, Babilonia es una imagen, y escuche bien, del surgimiento, del levantamiento de una nación, pero también de su estrepitosa caída. Óigame, porque cuando usted hace un análisis histórico de las grandes naciones de los tiempos antiguos, ya dejaron de ser. No solamente Babilonia dejó de serlo, también lo dejó de ser Roma. Hemos dicho en muchas ocasiones que lo que fue un gran imperio y de lo cual hubiera sido casi imposible imaginar que cayera en algún momento. Ahora nosotros que vivimos en este tiempo de la historia, no podemos creer que esas ruinas que están en Roma fueron un gran imperio. Pero ahora son más que ruinas. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay imperio lo suficientemente fuerte que pueda resistirse a Dios. Y si esas naciones se alejan de Dios, van a dejar de ser. Dios mismo, mis queridos hermanos, todo lo que está a nuestro alrededor está preparado para desaparecer. Pero lo que es el reino de Dios nunca dejará de ser, permanecerá para siempre. Y aquí Él nos da un anticipo en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, acerca de esa victoria definitiva de Cristo y su iglesia. Lo primero que podemos apreciar de este anticipo de esa victoria definitiva es, y escuche bien, que a pesar de que así como en Babilonia, nosotros hoy día podamos ser perseguidos y hasta marginados por nuestra fe, al fin de todo, el Señor preservará y liberará al pueblo suyo. Escuche bien, que así como en Babilonia fueron minoría y fueron marginados y oprimidos, sin embargo, así como hizo con Daniel y con sus amigos, Dios preservará y liberará al pueblo de Dios. Hermanos, no hay que ser ni profeta ni sociólogo para darnos cuenta que tristemente la sociedad va de mal en peor. No soy pesimista, soy realista. De que tristemente se va cumpliendo como las señales que Jesucristo nos compartió en el Evangelio de Mateo, que dice que por la maldad de muchos, el amor de muchos también que se enfriará. O sea, el mismo Cristo anticipó que al final de los tiempos la maldad iba a ser incrementada a tal magnitud que hasta el amor de los que realmente es el pueblo de Él se va a enfriar. Hoy día, mis queridos hermanos, no estamos diciendo que en los tiempos pasados no ocurrieron injusticias y que no ocurrieron guerras. Sí, a través de la historia de la humanidad ha habido conflictos. Pero hoy día la maldad del ser humano
que antes solamente se quedaba en un área regional, en un área apartada, y solamente los que vivían en esa zona se enteraban de lo que ocurría, porque la otra parte del mundo no lo sabía. Lo que ocurría en Colombia no me enteraba en Puerto Rico, lo que pasaba en Puerto Rico no se enteraban los de Alaska. A no ser que tuviera, ¿verdad?, unos buenos reporteros. Pero yo recuerdo la década de los 70 y los 80, nuestras noticias eran regionales y locales. Hoy día tenemos información accesible al momento. Si en este momento, Dios no lo permite, en alguna otra parte del mundo hay un terremoto, nos vamos a enterar ahora. Va a haber una notificación en nuestros teléfonos celulares y nos va a decir que hay un terremoto. Y nos va a decir que hay un tipo de conflicto, que se está desatando una tensión en el Medio Oriente y los Estados Unidos. Inmediatamente también nos vamos a enterar de las maneras y de las formas de pensamientos que tiene el mundo. Antes decíamos, aquella nación o aquella parte del mundo es muy liberal y atea. Ahora no. Ahora decimos que cerca está de nosotros, porque la información está accesible. Ya está lo que se llama una globalización, o sea, el mundo es una aldea global. Estamos en una gran comunidad, no estamos desconectados. La tecnología es fantástica y es buena, porque antes, si yo hubiera estado en este contexto de que yo estoy aquí, mis papás están en Puerto Rico, yo tenía que tener un teléfono con llamadas Colette para comunicarme, o enviar una carta que tardara una semana para llegar, y entonces lo que ellos leían otra semana para contestarme. Ahora no solamente tengo el celular para comunicarme con mis padres, y usted también, sino que les veo la cara. Mis padres han visto mi casa sin visitarla nunca. ¿Pero por qué es? Porque lo ponemos allí en la aplicación de vida y le damos un tour por toda la casa. Y cuando nos ven de frente, no ven mucho cambio, porque nos están viendo. Y qué bueno, la tecnología es muy buena, déjeme decirle. Pero también, como se usa para el bien, se usa para el mal. También es un instrumento para llevar todo tipo de filosofías y de ideas en contra de la fe, para hacer propaganda a las conductas impropias, para que a los jovencitos y a los niños tengan acceso a unas informaciones que antes eran altamente restrictivas. Hermano, no soy tan viejo, es que el tiempo ha pasado, pero yo recuerdo cuando aún en la televisión pasaban una película, y si habían ciertas escenas que eran un poquito fuertes para los menores, las cortaban, las editaban. Si tú no habías visto la película original no te dabas cuenta, pero si la habías visto sabías que a veces hasta se cortaban minutos de escenas, porque el fin era guardarla a la audiencia que no fuera madura, para no exponerlos a actos delictivos o de alto contenido, de adultos, para proteger esas mentes. Eso ya no existe, porque si aún las editaran, aquí no están editadas. No están editadas. Los discursos políticos y los discursos manipulativos están accesibles. Hay buenas voces en esa tecnología, pero también hay muchas voces incorrectas. Inclusive los mercaderes de la religión se han apoderado de ellos. Antes estaban en los llamados canales, los telelistos, le llamo yo, evangelistas. Pero hoy día se ha propagado la mala doctrina y aquellos que quieren sacar dinero a la fe. Y que ha hecho esto como resultado, no es que han ganado más adeptos, puede ser que hayan ganado alguno que otro ignorante. El problema es que desvía a la gente de la fe. Y el problema es que cuando usted y yo les invitamos a nuestra congregación o a otras actividades eclesiásticas, lo primero que dicen: no me atrevo a ir allí porque tu pastor lo que quiere es el dinero. Pero ¿tú sabes por qué? Porque tristemente yo tengo que reconocer que muchos llamados ministros lo hacen. Y es una vergüenza para nuestra noble vocación. Y tenemos que pagar el precio del mal testimonio de esos hombres. Y nuestra tarea y nuestros retos son multiplicados por 2. De que lo más importante, tengan confianza en Dios. Y segundo, que puedan tener confianza en esta expresión local de la iglesia.
que puedan tener confianza. ¿Por qué? Porque los que tienen la pauta y la exposición son los enemigos de la fe. Y entonces, en una sociedad que la alimenta no la fe, sino la incredulidad, la extravagancia y los excesos, es una sociedad que se conduce a la autodestrucción. Pregúntele a Roma. Se permitieron todo tipo de excesos, persiguieron a la iglesia y ya no existe. La Escritura, mis queridos hermanos, dice que precisamente el mundo como lo conocemos algún momento dejará de ser, porque necesita ser recreado, necesita ser liberado, necesita ser redimido para que todas las demás comiencen nuevas, tengan un nuevo comenzar, con una nueva vida que es solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en Daniel capítulo 12, en los primeros versículos, dice, en aquel tiempo, refiriéndose a los tiempos más postreros, se levantará Miguel, y Miguel es reconocido como un arcángel en las Escrituras, y un arcángel que precisamente su tarea es la de defender, la de combatir. Y dice que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, que en el momento en el que todo va a aumentar en términos de la maldad, en términos de la injusticia, sin embargo hay una buena noticia para los creyentes. Dios nos preservará y nos liberará porque somos que su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo autor que lleva el libro de Judas, este libro que es el justo antes de Apocalipsis, le voy a hacer lectura de un verso que refuerza esta idea que estamos llevando en esta tarde. En el verso 24 y 25 dice lo siguiente, Judas. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que dice? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Óigame, las cosas y la historia se complicará, pero los que son hijos de Dios serán preservados por Dios. Aquellos días, aún dice Pablo, serán acortados por causa de los escogidos que Él escogió, dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo. O sea, que Dios mismo hace provisión para el pueblo. Aun cuando Daniel se encontraba en Babilonia con todo en contra de él, Daniel fue guardado y fue protegido. Los amigos de él fueron guardados en el horno de fuego y Daniel le cerraron la boca a los leones. Los hijos de Dios, mis queridos hermanos, aun cuando el fuego de la tribulación o de todas las pruebas y de todos los retos que puedan tener el pueblo de Dios, su fe, en lugar de debilitarse, se va a fortalecer, va a incrementarse y va a sobresalir y se va a distinguir para la gloria de Él. Oh, mis queridos hermanos, lo primero es preservación y liberación del pueblo de Dios. Lo segundo, mis amados hermanos, es que nos habla de un evento mucho más todavía. Si hermoso es ser preservado y librado por Dios, hermoso es que participaremos también de la resurrección de los muertos. Dice en el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que la victoria definitiva de Cristo y su iglesia en medio de este contexto no solamente nos da el anticipo de que los creyentes serán preservados y liberados
por el poder de Dios, sino aún aquellos que hayan muerto resucitarán. Una de las doctrinas fundamentales del Evangelio es la resurrección de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que Jesucristo ascendió a los cielos, conforme a las Escrituras. Pero también dice que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. O sea, aquellos que sean sorprendidos por la muerte, no tenemos, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, motivos de tristeza. Claro que hay una tristeza por causa de la separación temporera, pero es una separación temporera, porque de acuerdo a la Escritura, el mismo anticipo que tuvo Daniel es que al final no solamente Dios protege y libra a los suyos, sino que habrá una resurrección. Y va a ser una resurrección de la cual participarán los justos y los injustos. En esto coinciden ambos. La diferencia es que unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia dice que Dios es un Dios de gracia, mis queridos hermanos, un Dios de misericordia. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, pero el camino de salvación se llama Jesucristo. Y Dios ha establecido que si queremos tener una relación con el Padre, tenemos que tener al Hijo. Y si queremos tener al Hijo, tenemos al Padre, porque Él y el Padre uno son. Entonces, esa relación que tenemos de parte de Dios, que Él mismo resucitó y todo, nos dice la Escritura que el mismo Jesucristo en Juan capítulo 14 dijo que yo me voy para que donde yo esté, ustedes también estén. Y nosotros, los hijos de Dios, seremos resucitados. Pero Dios es un Dios de gracia, pero es un Dios también que tiene un justo juicio. Al tiempo final, ya no es cuestión de gracia. Los hijos de Dios, justificados por la fe en Cristo, serán levantados para vida eterna. Y tristemente aquellos que le dieron la espalda a Jesucristo y al Evangelio, tristemente serán despertados para confusión perpetua. Oh, mis amados hermanos, por eso, si hoy escuchamos la voz de Dios, como dijo el autor de los Hebreos, no endurezcamos nuestro corazón. Hoy es el tiempo de acercarnos a Dios, porque la victoria definitiva es de Cristo con su iglesia, pero tristemente las injusticias también van a ser tratadas por Dios. La gente me ha preguntado y me ha dicho, bueno, ¿y qué va a pasar con Hitler y con todos estos déspotas que ha estado en la historia? Dios es un Dios de justicia. Toda maldad no pasa desapercibida delante de Dios. Toda injusticia no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Aquellos que han sufrido por el Evangelio, eso no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Va a haber un momento de resurrección. Pero la pregunta es, ¿en cuál de los dos lados estaremos? O en el lado de resucitados para vida eterna, que son todos aquellos que han sido despertados por medio de la fe en Cristo, o tristemente aquellos que serán despertados para confusión perpetua de lo que Jesucristo dijo que será el lloro y el crujir de dientes. Hoy se vive como si fuéramos a vivir para siempre en este cuerpo. Hoy le comentaba al hermoso grupo que estamos levantando en Little Ferry que nos asombra todavía cómo el tiempo pasa tan rápido. Ya estamos en agosto. Ya próximamente diciembre está allí. Implica que el año 2020 está a la vuelta de la esquina. Y sin lucir exagerado, pero hermano, el 2021 también está allá al lado. Los días parecen apresurarse. ¿Será que nosotros vivimos muy a prisa o los tiempos están más cortos? Podrían ser ambas. El punto es que hay algo que se llama, y esto es una palabra de diccionario, de crucigrama. A mí me gusta hacer crucigramas, no sé si a usted le gusta, los crosswords.
Y hay una palabra que se llama procrastinación. Una palabra grande, procrastinación. Ubica muchos cubículos en el crucigrama. Procrastinación. ¿Y qué es procrastinación? Procrastinación es sencillamente cuando se dejan las cosas para después. O sea, usted sabe que tiene que rebajar y usted dice, no, yo lo dejo para mañana. Y mañana dice, lo dejo para el mes que viene. Así son la mayoría de las resoluciones de Año Nuevo, ¿verdad que sí? Entonces lo va procrastinando y entonces, tristemente, la voz de alerta es cuando entonces comienza a funcionar algo mal en el sistema que nos lleva al médico y pudimos haberlo prevenido si no lo hubiéramos dejado para después. Pero eso no solamente pasa en el ámbito físico, sino inclusive en tareas del hogar. Decimos, yo voy a limpiar el ático mañana. Y llega mañana y decimos, no, el mes que viene. Y pasa el mes que viene y ya pasó el año y no hemos limpiado el ático. Y no te sorprenda que entonces cuando te decidas a limpiarlo haya una araña mutante ahí. Y usted dice, ¿cómo se dio todo esto? Pues claro, llevas años diciendo que lo vas a limpiar. Y ya está demasiado bueno, está el ático para pegarle fuego mejor. ¿Usted sabe cuántos hoy día están procrastinando su relación con Dios? No mañana. No después. ¿Quién sabe? El asunto es que el tiempo va avanzando. El tiempo va corriendo. El reloj, me di cuenta que no lo puse a cargar y no tengo la hora. Pero ¿quiere decir que se detuvo el tiempo porque mi reloj se le agotó la batería? No, porque le voy a preguntar a Pilar y me va a dar la hora. Y si no la tiene ella, la tiene mi hermana Nelly. Y si no, como quiera, el tiempo va a seguir corriendo. A veces creemos que el tiempo se detiene por nosotros. No, continúa su avance. Entonces la Biblia nos dice que redimamos el tiempo. ¿Qué es? Aprovecharlo al máximo. Y aprovecharlo al máximo primeramente es entregar nuestro corazón a Jesucristo y disfrutar las bendiciones que Él nos ha dado, entiéndase la familia y la salud que tenemos hoy, antes de que vengan los días malos. ¿Por qué? Porque con Cristo la vida es buena y cuando muramos la vida va a ser mejor porque vamos a estar en la presencia de Él. Y lo tercero de este pasaje, y no menos importante, es que si nos enseña este anticipo de la victoria definitiva de Cristo y su iglesia, que nos van a preservar y liberar en los tiempos de angustia, que habrá al final una resurrección de justos e injustos, y esto a mí me da mucho ánimo, porque aquellos familiares y amigos que murieron en Cristo los voy a volver a ver. Esa es la esperanza, ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Pero tercero es que también al final de todo habrá una exaltación de aquellos que han sido fieles a Dios y a su mensaje. Dice en el verso 3 que los entendidos resplandecerán como el resplandor ¿de qué? Del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Que aquellos que han sido fieles a Dios, que aquellos que han sido fieles a la palabra de Dios y que inclusive se han dado a la tarea honrosa, humilde y maravillosa de compartir el evangelio a otros, al final de los tiempos resplandecerán. Oh, mis queridos hermanos, pensar que cada evangelista, cada misionero, cada hermano de iglesia, cada hermana de iglesia que se ha dispuesto en la medida de sus capacidades y su alcance que otros vengan a Cristo, de acuerdo al libro de Daniel, ellos van a resplandecer. El Señor los va a exhibir como estrellas. Hoy día muchos quieren ser estrellas, pero las estrellas de Hollywood, pero yo les llamo estrellas fugaces porque hoy están y mañana no están. Son estrellas de una ilusión. Son estrellas que son opacadas. Pero sin embargo, yo no busco ser una estrella, no lo buscamos.
Pero al final de los tiempos, los hijos e hijas de Dios resplandecerán. Los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Si aquellos que resuciten impíos tristemente serán para vergüenza, los que resplandecen estarán en perpetua eternidad, brillando y resplandeciendo. ¿Qué quiere decir esto? Dios va a exaltar a los suyos. Buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Le voy a decir algo y con esto concluyo. No hay una sola lágrima, no hay un solo esfuerzo que usted haya hecho en favor del Evangelio y del alcance y de la extensión del reino de Dios que pase desapercibido ante los ojos de Dios. De la manera en que los actos injustos no pasan desapercibidos delante de Dios, aún en la justicia y la gracia de Dios tampoco los actos de entrega, de dedicación a Él. El apóstol Pablo dijo que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra en el Señor. O sea, lo que usted y yo, usted dirá, bueno, yo tengo que hacer un sacrificio para venir aquí hoy. No ganamos nuestra salvación por esas obras, no. Pero tampoco queremos decir que eso pasa desapercibido delante de Dios. Óigame, todo ese deseo de servicio puro, limpio en su corazón, de servir a Dios sin esperar nada a cambio, eso no pasa desapercibido delante de Dios. No solamente le bendecirá hoy, sino que también en la vida eterna. Dijo en una ocasión un hombre que le preguntó, era un joven según lo dicen los evangelios, y este es mi último punto. Este joven lo describe la Biblia como un joven rico. Y dice que se acercó a Jesucristo y le preguntó y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer? Jesucristo le respondió, guarda mis mandamientos. Y él le dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Yo no le creo, pero está bien. ¿Okay? Pero él lo dijo. Jesucristo dijo, muy bien. Ahora te falta una sola cosa. Da todo lo que tú tienes a los pobres y ven y sígueme. Dice la Biblia que el joven rico bajó su cabeza, se entristeció, pero esa tristeza no fue lo suficientemente convincente como para dejarlo todo, al contrario. Le dio la espalda a Jesús y se fue. Le dio tristeza de que las exigencias de Cristo fueran tan severas. Pero lo que Jesucristo quiso probar era que el corazón de este joven, su verdadero Dios, era el dinero. Eran las riquezas. Y Cristo mismo dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Cuando dijo eso, uno de los discípulos dijo, pues nadie se salva. Él no fue pesimista, era realista. Dijo, si es así, no conozco a nadie que esté dispuesto a dejar lo que tiene, lo material, por seguirte. Jesucristo le respondió, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Cuando Dios obra en el corazón de una persona, como Mateo deja las mesas y se acerca incondicionalmente a los brazos de aquel que le ama incondicionalmente, que es Cristo. Allí, concluyendo esa conversación, vino uno de los discípulos y dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y él le dijo, mira, no conozco a nadie que habiendo dejado casa, padres, hermanos, y hace una lista exhaustiva, por causa de mí, que no solamente Dios lo bendiga en esta vida, sino que también Dios le bendiga en la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Estamos muy afanados muchas veces pensando en que Dios siempre está solamente mirando mis cosas malas. También Dios ve aquellas cosas que son buenas. Usted nunca ha estado con una persona que le señala más que lo negativo. No mira a su esposa ni a su esposo, por favor. Evítelo, a la tentación. ¿Dónde está ella? No, ok, no.
que continúa. A veces no es la esposa ni el esposo, a veces es un coworker, un compañero de trabajo. A veces es un jefe que sus únicas destrezas de manager es: mira, no hiciste esto, no hiciste aquello, no hiciste lo otro. Y todos los días lo único que hace es señalándote lo que a su entender está mal hecho, pero nunca te refuerza con lo bueno. Nunca. Entonces el empleado está frustrado, y como le estaba compartiendo a la hermana Pilar antes de comenzar el servicio, que yo estaba leyendo un artículo donde dice que las personas no renuncian a su trabajo, renuncian a sus jefes. Y es porque la gente prefiere ganar menos, pero que los traten con dignidad y con respeto, a estar en un lugar que ganen mucho dinero y le hagan la vida miserable. Yo le voy a decir algo: nosotros no le servimos a un Dios que nos hace miserables. Tenemos un Dios en la persona de Cristo que murió en la cruz del Calvario por mí. Me salvó por su gracia. Y que sí, hay muchas áreas que tenemos que mejorar. Sí, tenemos que arrepentirnos de muchas. Pero también Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, dice la Biblia. Y la gloria es de Él. Al final, cielos nuevos, tierra nueva, y los que son de Dios, como las estrellas del firmamento, van a resplandecer. La gloria sea para Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta linda tarde. Gracias, Dios, por todos los hermanos y amigos aquí presentes, Dios. Gracias por traerles con bien, Señor. Gracias por exponernos a tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque reconocemos que la misma es la verdad. Te pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, a ser fiel a la misma y seguir hacia adelante. Y con la esperanza que ella misma nos da, que nos inyecta nuestra alma, de que aún a pesar de que las circunstancias y la vida se complique, sin embargo, los que son de Dios serán preservados, no serán borrados de la vida, sino al contrario, Señor, resucitarán, sus obras les acompañarán y resplandecerán, Dios. Porque tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos. Señor, gracias por haber revelado a Cristo en nuestros corazones. Y yo te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los aquí presentes, las familias y los trabajos que ellos representan. Y Padre, que podamos recordarnos cuando vengan los tiempos difíciles en nuestro desempeño en este mundo, que así como tú fuiste fiel con Daniel y sus amigos, así también tú eres fiel con nosotros, Padre, porque has revelado a Cristo en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el dulce nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Amén.